A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ande en todas. Hola, les saluda Wendy Mata, periodista de ANDE. La meta de perder peso es una meta que nosotros mismos nos planteamos no solo para vernos bien físicamente, sino para estar saludables. Y eso es sumamente importante. Pero en el camino de esa meta, a veces nos topamos con muchas trabas que nos impiden lograrla. Y por eso hoy vamos a conversar con Marianela Gamboa. Ella es psicóloga especialista en obesidad, para que nos hable de esas trabas que se nos presentan en el camino y cómo las vamos a vencer. Eso lo vamos a aprender hoy con ella. Hola Marianela, en estos 30 años ya de experiencia, imagino que has identificado esas trabas, las conoces todas de cerquita. ¿Cuáles son las más importantes y a las que les tenemos que poner mucha atención cuando vamos a proponernos esta meta de perder peso? Una de las primeras, Wendy, es más comunes, es el tema de la culpa. Es impresionante cómo las personas, cuando tienen ese deseo de empezar a cuidarse, empiezan a sentir culpa, primero de haber engordado. Entonces comienzan a tratar de cuidarse, pero en el fondo tienen esa voz que dice, qué barbaridad, cómo fue posible. Entonces es como ir tratando de ayudarse con algo, pero no tienen esa paz, esa tranquilidad de lo que ya pasó, que bueno, si engordó 10 kilos, fueron 10 kilos, si fueron 15, si fueron 20. Entonces, esa parte de la culpa es muy importante trabajarla porque puede ser una traba que no relaja a la persona a tomar nuevas decisiones. Esa es una fundamental. También hay mucha culpa a la hora de comer. Entonces, las personas que no saben manejar bien el tema de la comida, comen algo que tal vez no era lo mejor o sienten que es prohibido y todo esto, y entonces tampoco están relajadas, porque sienten que hay alimentos malos, que hay alimentos buenos, entonces tampoco es un estado que permite a alguien perder peso relajadamente. Además de eso, hay personas que, por ejemplo, tienen historia de obesidad toda su vida, que de pronto quieren hacer un cambio y cuando empiezan a hacer esos cambios empiezan a sentir culpa, porque entonces voy a tomar mi espacio para el ejercicio y ya no se lo voy a dar a mi hijo, porque entonces ya le voy a decir a mi pareja que no vamos a nuestro restaurante favorito porque hoy quiero ir a otro. Entonces todos esos temas, Wendy, influyen montones en que una persona no pueda de alguna forma tramitar ese proceso tranquilamente, inclusive también la exigencia. Son personas que quieren hacer un plan de alimentación y que todo salga perfecto, que no un día no se coman algo de más, no tener nunca un periodo compulsivo cuando han padecido o han tenido ansiedad durante toda su vida. Entonces también el nivel de exigencia es algo que hay que trabajar. Y ahí en el camino nos regañamos un montón, lejos de motivarnos, que deberíamos más bien de estarnos motivando en cada pasito que vamos logrando, porque cada paso es un logro en una meta. ¿Cómo hacemos, Marianela, para vencer esas trabas? Hay que trabajar también en eso. ¿Cómo podemos trabajar en las trabas? Porque además tenemos que trabajar en la consecución de esa meta. Exactamente. Una de las cosas más importantes, Wendy, es, y siempre lo digo y hay que recordarlo, cuando hablamos de temas del peso, de la comida y del cuidado personal, no podemos olvidar el tema de lo psíquico. Lo emocional siempre está detrás. Entonces, por ejemplo, algo importante es que la persona tenga claro por qué yo me he engordado. ¿Desde cuándo fue que me engordé? No es lo mismo una persona que ha tenido obesidad de toda su vida a una persona que dice fue a partir del duelo de mi papá, fue a partir de la muerte de mi hijo, fue a partir de un divorcio. Entonces entender este tema mucho más amplio, no es un tema solo de comida. Si esa persona empezó a subir y a comer de más por esas situaciones, lo primero es tener esa compasión, ese entendimiento de que yo tengo algo y necesito ayuda emocional, porque no es un tema nada más de exigirme si tengo que comer más o menos o hacer más o menos ejercicio. Entonces esa es una clave importantísima. Y al culparnos, por ejemplo, vamos a necesitar perdonarnos. Definitivamente el perdón es fundamental. Cuando ya usted entendió por qué usted subió peso, qué fue lo que pasó, ya eso de alguna forma genera en la persona una tranquilidad que le permite ahora sí empezar a tomar mejores decisiones con lo que está comiendo y cómo se está cuidando. Pero el perdón es fundamental. Además de eso, recordar que siempre es importante
A veces para las personas dejar 20 kilos de más, 30 kilos de más, es un proceso de duelo también, porque es una historia, es la forma en que todo el mundo me veía, es un montón de cosas que yo hacía que ahora quiero hacer diferentes. Entonces también entender, y me pasa mucho, personas que llaman y dicen, mire, tengo un problema, estoy perdiendo peso y estoy angustiada. No entiendo por qué, si yo quiero perder peso, ¿por qué me angustio? Y entonces las personas entienden que para algunas el peso significaba un soporte, una protección ante de determinadas situaciones de la vida que son inconscientes, entonces no es tan fácil como de saber, pero si las personas profundizan en su historia pueden llegar a descubrirlo. Sí, claro. Entonces alguien que por ejemplo sufrió abuso sexual, puede darse cuenta que tal vez el cuerpo le protegió de esa angustia, de esas miradas, y entonces perder peso, que lo vemos como algo positivo, de pronto puede ser una amenaza. Qué interesante siempre conversar con Marianela Gamboa, por ser ella especialista en psicología y en el tema de la obesidad y podernos aportar esta parte que siempre se nos queda de lado, porque recuerden que la parte física, la parte nutricional y todo lo que usted haga para perder de peso es importante, pero también no podemos dejar de lado la parte psicológica que va muy de la mano con estas otras áreas. Deseamos como siempre que esto le haya servido mucho ahí en su meta que está tratando de conseguir en ese momento y que estamos seguros de que la va a lograr. Gracias por su compañía. Ande en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía y más. Por su bienestar, ande en todas.